Pero ¿saben la cuestión probablemente central de esto? Parece, da miedo, decimos, ¿no? Hablar de todos estos seguimientos, de todos estos informes. Claro, el tema es que Feijóo usó los rumores sobre estos informes sobre el suegro de Sánchez y se los sacó en el Congreso, Yolanda. Sí. Entonces, claro, realmente que exista estos audios con el objetivo reconocido de matar políticamente a Pedro Sánchez y que nos encontremos con que el líder de la oposición lo saque en el Congreso, ¿qué Pero dicen fíjate que ustedes? Solo habría que seguir la línea de puntos. Escuchar a lo largo del día los audios del excomisario Villarejo. Unas conversaciones que hablan de cómo controlar a la justicia, de cómo controlar a la policía y de cómo acabar políticamente con Pedro Sánchez. Irma. Sí, eso es. Se trata de 3 audios aportados por el empresario Javier Pérez Dolcet, que, como sabéis, declaró como testigo en esta causa. Son unas conversaciones entre Villarejo y el que fuera número 2 de Interior, Francisco Martínez, entre 2013 y 2014. Unas conversaciones muy extensas, duran algo más de 3 horas, entre esos 3 audios que se han aportado, y en las que Villarejo no solo trata con el que fuera número 2 de Jorge Fernández Díaz sobre temas de la operación Kitchen, sino que también le transmite sus inquietudes, bueno, pues por la policía, por tener el núcleo duro de la policía en contra, le dice, y también le habla sobre otras cuestiones como la justicia. Escuchen. El comisario Villarejo le contó al ex número 2 de Interior que se había reunido con Rajoy en Génova. La cita con el asturiano fue brevísima. Y te digo una cosa, prohibición absoluta y tal, por lo tanto tú no sabes nada. Bueno, entré por allí en Génova y fue Capilla, fui con el Capilla, allí en la sala donde está... ella me recibe siempre, ya sabes, él hablando aquí de Taiwán, en la especie de burbuja esa que hay de cristal allí en la salita de esa. Al lado de su despacho, ¿no? Al lado, justo al lado de su despacho, tal. Y en ese momento viene el presi y dice, bueno, ¿qué tal? Mire, solamente para saludarle, da igual, no sé cuánto, que sepa que el amigo Javier Iglesias goza de toda la simpatía del mundo, entonces, y es que a trabajar. El enlace era Javier Iglesias, abogado que ha negado su vinculación con el partido en este juicio. A Villarejo le preocupaba el CNI y las operaciones que, según él, estaba llevando a cabo. No, pero el tema es muy grave, ¿eh? El tema es muy grave. Voy a hacer una nota detallada porque es un tema que puede tener trascendencia, pues para eso, incluso para estudiarlo, lo que está pasando. O sea, es una jugada que está haciendo el CNI que se llama control de togas. Ellos dicen que el secreto para que no vuelva a ocurrir lo de la Gürtel y tal igual es tener controlado a jueces y a fiscales. Y también el núcleo duro de la policía. A mí lo que me preocupa, porque yo no soy de izquierda precisamente, me preocupa es que al final se quede tal y dentro de unos años que tú y yo estemos en esta tal y coño, se va a encontrar el Partido Popular, coño, y tener el núcleo duro de la policía encontrar no es bueno. Yo ya estaba encontrado por la Gürtel y con varias cosas más. O sea que... Sí, pero por eso sería bueno saber qué tíos están ahí, digamos, en la sombra. El Oli lo sabe todo. Sí. La operación Kitchen es otro de los temas que abordan. Creo que para evitar tensiones cada vez más debes de ser tú el único canal de comunicación. ¿Por qué? Porque queda muy feo. ¿Verdad? Queda muy feo. Tú llegas barbas, reclamación por el partido, por el ministerio. Los audios se escucharán en el juicio con la ausencia de Villarejo. Acaban de llegar ya. Vamos a apuntar un poquitito y a ordenar qué es todo lo que vamos a escuchar hoy. ¿Cuándo se grabó? ¿Cuántas horas de grabación tenemos? ¿Quién aporta esas pruebas que han entrado prácticamente a última hora rozando el larguero, ¿no, Mateo? Rozando el larguero y se admiten básicamente, Silvia, porque digamos que el espacio temporal de las grabaciones que hizo de forma subrepticia Villarejo coincidirían temporalmente con el desarrollo de la operación Kitchen, que se desarrolló entre 2013 y 2015. Entonces, estos audios lo que vendrían a corroborar y lo que se ha puesto ya en evidencia en el juicio es que la operación Kitchen no solo fue una operación destinada a recuperar los documentos sensibles en poder de Luis Bárcenas y de su familia sobre la caja B del Partido Popular, sino que había mucho más detrás. O sea, sí que la dimensión de la operación Kitchen era una dimensión mucho más mayor para llegar, digamos, a otros estados, afectar a otras personas y, bueno, tratar de desprestigiar a partidos políticos, a particulares, todo con la finalidad última, pues, de beneficiar, en cierto modo,
a un partido político o a unos intereses políticos en aquella época. Es que da la sensación, escuchando los audios de Villarejo, a los que hemos tenido acceso, claro que de alguna forma se cortocircuitó la investigación sobre la Kitchen, Sí. ¿no? ¿Cómo se le puso coto, digamos, a la investigación policial? No sé si también a la investigación judicial. Bueno, en la instrucción efectivamente, que ya fue hace algunos años, se determinó que fue una operación parapolicial, o sea, no había dudas de que era una operación que fue, digamos, ejecutada, que es diferente a pensada o señalar la autoría desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, con Eugenio Pino a la cabeza, entonces el DAO de la Policía, y de ahí los comisarios, digamos, más importantes de las diferentes unidades que formaban parte de esa dirección o esa cúpula policial. Bien, hay un momento en la instrucción donde se eleva la responsabilidad a la parte política, que es la del Ministerio del Interior, o sea, la cabeza visible de Jorge Fernández Díaz, el ministro del Partido Popular, entonces ministro del Interior, y de su número 2, secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Y eso llega a través de los audios intervenidos en la vivienda de Villarejo tras su detención en noviembre de 2017. O sea, esos audios y esas agendas evidenciarían, porque allí fue cuando los agentes de asuntos internos se encontraron con evidencias de la operación Kitchen, que no solo fue una operación policial, sino que también tuvo una componente política. Durante la instrucción, Silvia, como bien sabéis, incluso se imputó a la número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, porque, digamos, la línea cronológica o la línea de hechos llegaba a la conclusión de que no era solo factible que desde el Ministerio del Interior se ejecutara esa operación o se atribuyera la parte de la autoría, sino que tendría que haber algo más. Eso, para el juez Manuel García Castellón y luego para la sala en el recurso de apelación, no existió. Consideraron que efectivamente el perímetro había que ponerlo en la parte del Ministerio del Interior, no escalar hasta el Partido Popular, y a partir de ahí llegamos con un objeto de hechos en el juicio, con un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, donde solo se derivan responsabilidades a los dos políticos que están sentados en el banquillo. Por eso, Silvia, la sesión de hoy y la que tendrá lugar la próxima semana, probablemente el lunes y el martes, son trascendentales para el devenir de esas dos personas, de Jorge Fernández Díaz y de Francisco Martínez. Del exministro del Interior y de su número 2, que es precisamente quien aparece en estos audios hablando con Villarejo. A mí personalmente me ha resultado chocante, por decir, no, chocante, cuando he escuchado a Villarejo decirle al entonces número 2 del Ministerio del Interior, con Mariano Rajoy, que para que no sucediese lo que le sucedió con la Gürtel, hay que entender que pillaron a todos los que estaban metidos ahí, los llevaron ante un juez y además les condenaron, que lo que había que hacer era controlar las togas, controlar a jueces y a fiscales, Mateo. Porque cuando hace la referencia, Silvia, del caso Gürtel, ya hemos escuchado el testimonio de Manuel Morocho, que fue el investigador principal del caso Gürtel en el juicio de la operación Kitchen, un testimonio, por cierto, que ha dado un vuelco, yo creo, y esa es mi opinión, a lo que es el desarrollo del juicio. Morocho contó con todo pelos y señales cómo le trataron de presionar para tratar de desactivar la Gürtel. No lo consiguieron porque al final Morocho, blindado por el juez instructor entonces, Pablo Ruz, llevaron a puerto las diferentes piezas, esas se juzgaron, se sentenciaron y ese es el resultado de su trabajo, ¿no? O sea, llevar a puerto la investigación, lo consiguió pese a las trabas y a la falta de, digamos, de colaboración por parte de sus superiores para que trabajara de forma tranquila, Silvia, y lo consigue. Lo que no quiere Villarejo en ese audio, reconociéndole a Francisco Martínez, es que ocurra eso, lo que pasó con Morocho, en lo que tenían entre manos, en la complicación que tenían al saber que si no controlaban, como decía él, digamos, a la parte, digamos, del Poder Judicial que tenía, tanto en la instrucción como en la sala, digamos, el poder para determinar hacia dónde va la instrucción, pues que tendrían esas consecuencias con Gürtel. O sea, lo que no querían es que sucediese lo que pasó con Morocho en Gürtel. O sea, pero para eso tenían, según Villarejo, capacidad para presionar a los jueces. Así que Villarejo, hablando con el ex número 2 del Ministerio del Interior, dice que para controlar cualquier investigación sobre el Partido Popular, punto número 1, hay que controlar a jueces y a fiscales. Yo no sé cómo se le queda el cuerpo a un magistrado como Joaquín Bosch cuando oye esto por parte de un comisario que entonces entiendo que estaba en activo, Mateo, Sí, claro. decírselo al número 2 del Ministerio del Interior. Evidentemente, se trata de comentarios en una conversación que cuando se escuchan generan una enorme inquietud y de hecho lo mismo ocurrió cuando el inspector Morocho, en sede judicial nada menos, en una vista oral contradictoria, explicó que había sospechas razonables de que el magistrado instructor del caso Gürtel
Ruth, era probable que hubiera sido también investigado desde estos espacios policiales de carácter irregular. De hecho, Juezas y Jueces para la Democracia ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que investigue si ha podido producir interferencias, presiones en el Poder Judicial. No olvidemos que el Consejo es el máximo órgano constitucional garante de la independencia judicial, de que no puedan producirse presiones o actuaciones delictivas o simplemente irregulares que puedan influir en que los jueces actúen con plena independencia. Lo que oímos en esos audios es precisamente eso, que se puede de alguna manera neutralizar desde espacios policiales la actuación independiente del Poder Judicial. Por eso yo creo que el Consejo General del Poder Judicial, igual que en el caso de lo que dijo el inspector Morocho, este tipo de audios tendría que valorar si tendría que iniciar alguna investigación para aclarar si se han producido presiones ilegítimas sobre el Poder Judicial. Sí, María José. Bueno, pues a mí nada que no hayamos dicho ya y que no nos haya escandalizado. Yo creo que en parte Villarejo y ese clan que tanto trabajó para que esto ocurriera ha ganado. Realmente al final esto ha quedado totalmente centrado solamente en el Ministerio del Interior. Y ni siquiera los siguientes intentos, sabiendo todo lo que sabemos ahora, ha conseguido que esto cambie las cosas. Esto me recuerda muchísimo a lo que pasó con los GAL, absolutamente igual. Es decir, creo que es lo más grave que ha pasado en la democracia desde el tema de los GAL, del terrorismo de Estado, que entonces era el PSOE y Felipe González, ahora pasa con el PP y la era Rajoy, y al final, pues efectivamente van a pasar de rositas, por no hablar además de las casualidades de que a la vez se esté celebrando el juicio muy mediático del tema de las mascarillas de Ábalos y Koldo, con lo cual todo queda diseminado. Entonces han conseguido, por una parte, que no se haga justicia y que realmente usted no se amplíe a personas como Dolores de Cospedal. Incluso seguimos sin saber quién es M. Rajoy, porque hoy es que es francamente difícil el tema, mientras que mediáticamente ha ganado la batalla las historias que se van contando, incluso sobre la vida personal, en el tema de las mascarillas. Con lo cual, por desgracia, Villarejo y toda esa gentuza pues ha conseguido parte de lo que realmente intentaban: controlar al Estado, controlar a la justicia y incluso mediáticamente hacer que esto les salga bien, con lo cual me parece una auténtica tragedia. Digo, por subrayarlo bien, que efectivamente me está avisando mi compañera Irma Frigenti, claro, lo que dice Villarejo es que a él le preocupaba que quien estaba haciendo ese control de togas, ese control de jueces y fiscales, era el Centro Nacional de Inteligencia, según Villarejo. Claro. Es decir, el espionaje español debía conocer, según Villarejo, algún tipo de información que jueces y fiscales no querían que saliese a la luz y, por tanto, con ese tipo de informaciones, entiendo personales, les controlaban a ellos en sus profesiones. ¿Sabes qué pasa, Silvia? Que si no entendemos el contexto de la batalla personal que tiene Villarejo con el Centro Nacional de Inteligencia, que tira efectivamente, como dice Pablo, del asunto de Soraya Sáenz de Santa María y su control entonces del CNI, no entendemos un poco el contexto de por qué decía eso Villarejo. Es más, Villarejo, la primera vez que aparece señalado, en este caso su hijo Silvia, fue en el caso Emperador, que afectó a un mecenas chino llamado Gao Ping en el año 2012. Ahí aparece mencionado el hijo de Villarejo y a él ya se siente en alerta porque él considera que ya hay una operación de Estado para destruirle, primero para sacarlo a la luz, porque era una persona que no se conocía, y en segundo lugar para acabar con toda su carrera policial. Y después aparece en la operación Nicolás, del pequeño Nicolás, en 2014, y después ya llega la operación Tándem, que supone su detención en el 17. Y en ese contexto es donde él siempre ha señalado al Centro Nacional de Inteligencia como la mano negra que lo ha quitado de la circulación, que lo ha quitado de medio. Y a partir de ahí hay que entender esto para entender cómo él achaca ese control de togas que habla en sus audios al Centro Nacional de Inteligencia. También te tengo que decir que Villarejo tiene audios y tiene anotaciones de comidas con jueces, con fiscales, con magistrados, y eso es así, porque él, como bien sabéis, se dedicaba a grabar de forma subrepticia todos sus movimientos, toda su actividad. Gracias y él a eso sabemos muchas cosas. Muchas cosas. Y él estuvo en comidas, sin ir más lejos, por ejemplo, con la presidenta del Tribunal de la Operación Kitchen. Hay audios con Teresa Palacios donde, graba chascarrillos, etcétera, porque su modus operandi era ese, ¿no? Grabar todo lo que se movía para utilizarlo a posteriori con fines espurios o ilícitos. Claro, es que la primera preocupación que muestra Villarejo en esos audios es que el espionaje español, según él, está controlando con ciertas informaciones
a jueces y a fiscales. Hemos escuchado también en el vídeo otro fragmento de esos audios que duran horas, que dice que a él lo que le preocupa es que el núcleo duro de la Policía Nacional, dice, lo tengan en contra. ¿Por qué cree Villarejo que lo tienen en contra? Pues porque, como él mismo dice, con la Gürtel ya se ha demostrado, digamos, que son incontrolables. Es decir, que van a ir a detener a los responsables. Entonces, que eso había que cambiarlo, no sea que cambiasen las tornas políticas, llegase el Partido Socialista al poder y entonces actuasen contra el Partido Popular, siguiesen actuando, digamos, persiguiendo el delito. Y no le salió bien, Silvia, porque si recordáis, la Operación Kitchen empieza a instruirse en 2018, hay cambio de gobierno del Partido Popular al Partido Socialista después de la moción de censura de primavera del 18, y lo primero que hace el Ministerio de Interior cuando se comienza a instruir la Operación Kitchen es desclasificar documentos secretos sobre esa operación, y en el juicio se han aportado más de un centenar de evidencias que confirmarían la existencia de la Operación Kitchen. Con lo cual, lo que él dice en ese audio, al final no ocurrió, precisamente porque sí que hubo un cambio de gobierno y porque el actual Ministerio del Interior sí que desclasificó documentos que han puesto sobre la mesa las evidencias que hay sobre la Operación Kitchen. Eso es muy relevante. Por un lado, operación para controlar las togas, la llamaba Villarejo, esa operación, supuesta operación del Centro Nacional de Inteligencia, del espionaje español, para controlar a jueces y a fiscales. Segunda pata, controlar al núcleo duro de la Policía Nacional, que estaba persiguiendo como tenía que hacer los delitos. Había detenido y había sentado ante el juez a los responsables de la Gürtel, pertenecientes al Partido Popular. Y aquí llega el tercer punto, porque en esas conversaciones, en esos audios, el entonces número 2 del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, y Villarejo, también hablan sobre los negocios del suegro de Sánchez, con un objetivo muy claro: cómo usar esa información para matar políticamente a Sánchez. La victoria. Sánchez lo sabe seguro. Está perfectamente que se ve tanto. Bueno, lo estará. Por lo cual, eso es una parte débil del diseño, eso es mortal. Eso es mortal. Eso es mortal. O sea, eso cuando haga falta el gobierno no te matará, que solamente lo trate con el presidente y con el número 1. Para que en un momento determinado tenemos esta situación y tal. Claro. Esto además mataría a cualquiera, políticamente. Un tío de izquierdas que va con la bandera del, ¿sabes?, del rollo esto feminista, no sé qué. Mortal. Feminista y lo tiene lleno de polacas. Mortal. Irma, esos audios que hemos escuchado hace un instante coinciden precisamente con un contexto en el que se seguía al milímetro cualquier movimiento que realizaba la familia del presidente del gobierno, ¿no? Sí, eso es. 3 meses después de esa conversación, Villarejo elaboró un informe que se conoce como Informe PS, es de noviembre de 2014. Es un informe que dieron a conocer nuestros compañeros de Mañaneros 360 y en ese informe se hablaba de los riesgos de PS en referencia a Pedro Sánchez. Se hablaba, por ejemplo, pues de los negocios de su suegro, del hermano del suegro también, y es un texto que elaboró Villarejo en ese mes, en noviembre del 14, tras esa reunión con Francisco Martínez que hemos escuchado ahora, que ya estaba, bueno, pues avisado verbalmente, así lo refiere él en el informe, de esa información que podían tener contra Pedro Sánchez. Es un informe que además aparece con un membrete de información confidencial y consta de 5 folios, y en el informe dice que son instrucciones recibidas por la superioridad tras los avances verbales que había dado sobre Pedro Sánchez. Ese es el contexto en el que se produce esa conversación, que es previa a este informe, como te digo, en el que hay muchos datos, mucha información relativa no solo a Sánchez, sino también a su entorno, que, bueno, pues ellos pensaban que podían utilizar en algún momento con beneficios políticos. Se realizó seguimientos, ¿no? A las Se hijas de realizaron Pedro seguimientos Sánchez. y es que además este informe... Cuando eran menores. Cuando digo. eran menores, Silvia. Este informe es de noviembre de 2014, como ha dicho Irma. Estaba la Operación Kitchen actuando. Ya sabéis que la Operación Kitchen, entre otras cosas, hacía seguimientos y vigilancias. Utilizaron hasta 70 policías para estos seguimientos y vigilancias. Esto está analizándose, digamos, en el juicio de la Operación Kitchen. Pero es que
de forma paralela a la Operación Kitchen había más operaciones en marcha y una de ellas era efectivamente analizar el perfil del entonces aspirante a presidir el Partido Socialista, Pedro Sánchez. Estaba en un momento, digamos, donde él trataba de hacerse con la Secretaría General del Partido Socialista. Y entre esa operación, digamos, el informe PS Pedro Sánchez, hay anotaciones sobre seguimientos a la mujer y las hijas entonces menores del presidente del gobierno actual a cines que están muy cerquita de aquí, de esta sede, aquí en Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón, y hay referencias, ya os digo, a les gusta mucho ir al cine a tal hora, a tal sesión, etc. Esto está en el informe de 5 páginas, el informe parapolicial, que yo tuve acceso a él y publiqué informaciones en septiembre del año pasado, y claro, cuando lees este tipo de menciones, dices, hombre, entonces hacían los mismos seguimientos que hemos descubierto en la Operación Kitchen, que descubrimos también, ojo, al juez y al investigador principal de la policía que investigaron el caso del pequeño Nicolás, porque también les hicieron seguimientos en estas fechas. O sea, esto es mucho más grande de lo que parece. Entonces, claro, te da la sensación de que la Operación Kitchen es una gotita en un océano mucho mayor. Qué miedo y qué inseguridad. Un congreso 10 años después, probablemente, porque es verdad que esos rumores sobre el suegro de Pedro Sánchez, yo creo que en las redacciones, los que llevamos muchos años ahí, pues llevaban ahí desde esos momentos, probablemente. Pero hay que saber, ¿no?, que esta investigación se hizo, como ha reconocido, sí, quien la puso en marcha para matar políticamente a Pedro Sánchez. Que eso no tiene, desde luego, ninguna... O sea, no se puede respaldar eso de ninguna manera, pero yo fíjate que ahí, al contrario de María José, creo que el éxito no ha sido tan rotundo como lo que se pretendía, ¿no? Porque probablemente eso se buscó en su día para matar políticamente a Pedro Sánchez, y mira cómo está, te lo digo, vamos, no sé cuántos años después, ¿no? O sea, yo creo que desde luego es inadmisible ese tipo de actuaciones. Les ha salido de maravilla esta barbaridad. Yo he dicho desde el minuto 1 que me parece que la justicia, para ser justicia, tiene que ser rápida, y el hecho, por ejemplo, en el caso Mascarillas, que se esté juzgando de una manera tan rápida, creo que eso es la justicia, y eso es lo que tendría que haber ocurrido en este caso, sí, haber sido mucho más cercana a los hechos. No pasa, sí, es verdad que los intentos, lo que hemos escuchado aquí esta mañana, me parece gravísimo, intento de controlar a los jueces, intento de controlar a la policía. Yo sigo confiando y creyendo en los jueces y en la policía, y en que muchos no son sobornables, y lo vimos y lo hemos visto en el caso Gürtel, que a mí desde luego me produce una enorme confianza ver que ha habido altos dirigentes del Partido Popular que han estado en la cárcel por lo que ha ocurrido. Es que debieran de ser todos. Damos aquí la enhorabuena a la gente decente, es que decentes debieran de ser todos. Pues sí, ojalá fueran todos, pero es verdad que una cosa es el intento, que es lo que estamos viendo en estos audios, el intento de corromper a jueces, el intento de corromper a policías, pero yo creo que gracias a Dios y gracias a ellos hay funcionarios muy buenos en todos estos cuerpos también que son insobornables, y yo prefiero creer en eso, ¿no? Pero y algunos han pagado por ello un precio muy alto. Nada más. Una cosa, Joaquín, decir, sale este audio en el juicio y no se abre una línea de investigación para decir, claro, oiga, ustedes estaban actuando políticamente desde un Ministerio del Interior, supuestamente, para cargarse políticamente a Pedro Sánchez, como reconoce este señor. Es decir, en ese momento no dice el juez, un segundito, que vamos a abrir otra línea de investigación. Es una pregunta recurrente, ¿eh? Con todo lo que estamos sabiendo en este juicio, siempre te pregunto lo mismo. Oiga, ¿no le da por abrir una línea de investigación nueva? Se puede abrir, por supuesto. En el momento procesal habitualmente no es en medio del juicio, no es que, digamos, que se frenen en las sesiones, sino que en sentencia, una vez se ha evaluado todas las pruebas, todas las valoraciones, las partes pueden pedirlo, que se abra una pieza que se deduzca testimonio, pero el tribunal de oficio, si lo considera necesario, también puede analizarlo, y de hecho yo creo que aquí hay datos de posibles conductas delictivas. Luego ya se valorarían cuestiones como la posible prescripción, porque son hechos sobre los que han pasado ya bastantes años, pero eso es una cuestión de análisis posterior. En todo caso, Silvia, si me permites una reflexión. Aquí lo que se ve con muchos de los casos que estáis viendo en mesa y otros que han surgido en otros momentos es claramente lo que hay que denominar o calificar como policía política. Claro, policías políticas es lógico que las haya en una dictadura. Con Franco estaba la brigada político-social del franquismo, que se dedicaba a perseguir, a perjudicar e incluso a veces a torturar a la disidencia democrática. El problema es que tras la muerte de Franco
bastantes de sus integrantes continuaron en las fuerzas de seguridad de nuestro país y, desgraciadamente, los hechos probados de las sentencias lo que nos demuestran es que siguieron participando, muchos de ellos, o de la escuela que generaron, siguieron participando en actuaciones de guerra sucia en el ámbito político. Y no es una opinión, lo dicen los hechos probados de las sentencias, que ha habido policía política con cargos que en parte venían de la dictadura, que se han dedicado a crear o a fabricar pruebas o a perjudicar a cargos independentistas catalanes, a miembros o dirigentes de Podemos. Hemos visto aquí, incluso buscando información para perjudicar a Pedro Sánchez, hemos visto lo que se juzga en la Operación Kitchen, y esto es propio de una policía política que es incompatible con una policía democrática de un Estado de Derecho. Y claro, a mí esto me parece muy relevante y no podemos dejarlo de lado, porque las policías políticas existen en las dictaduras, pero no pueden existir en un sistema democrático. Yo trabajo con miembros de las fuerzas de seguridad desde hace más de 22 años. Estoy absolutamente convencido de que la inmensa mayoría de nuestros integrantes de la policía, de la Guardia Civil, tienen plenas convicciones democráticas, pero los datos, los hechos probados de las sentencias nos demuestran que en este país, en sectores minoritarios pero muy influyentes, muy relevantes, ha existido elementos de policía política. Una duda. La trama Kitchen tenía como objetivo controlar, por un lado, policía y supuestamente también al Ministerio del Interior, y por otro lado, a jueces y fiscales. Se están sentando en este juicio policías y el ministro del Interior. La pregunta es si la trama Kitchen logró también controlar a los jueces o no. Gracias, Joaquín, un abrazo.